Arquitectas y Extremeñas es un encuentro que a lo largo del tiempo ha ido cobrando como un sentido especial en su relación con el territorio. Entonces, bueno, después de 5 ediciones en las que primero la hemos llevado a las principales ciudades de la región, en esta ocasión la hemos querido traer aquí a Don Benito. Nos parecía interesante porque entre Don Benito y los municipios del entorno hay un número bastante considerable de compañeras arquitectas en esta zona, aproximadamente una veintena. Algunas participan hoy en este encuentro. Queríamos poner en valor el trabajo y el talento que con su labor hacen y contribuyen a la arquitectura local y regional. Las compañeras que nos acompañan esta tarde ejercen su labor en distintos ámbitos profesionales. Algunas lo ejercen desde el ejercicio libre o bien asociadas, y también desde la administración pública, local o autonómica, y también desde la docencia. Sí, yo creo que todavía existe ese techo de cristal o como se le quiera llamar. Yo sí creo que sigue habiendo limitaciones, sigo viendo que todavía no estamos acostumbrados a ver a mujeres en determinados puestos y en determinadas labores. Ahora mismo yo creo que en este aspecto en Extremadura estamos viviendo un momento importante que puede ser un punto de inflexión, porque incluso la propia presidenta es una mujer, y veo que es más fácil romper ese techo de cristal de arriba para abajo que de abajo para arriba. Entonces, bueno, el que haya ahora muchas mujeres en altos cargos, consejeras y demás, creo que ayuda a que veamos a que las mujeres pueden estar en esos puestos de mayor responsabilidad, de toma de decisiones, de gobierno, como se le quiera llamar, para que, bueno, pues a la hora de emprender otro tipo de actividades o de ocupar otro tipo de puestos ya no nos resulte tan raro ver a una mujer, sino que sea algo más natural y permita que la sociedad confíe más en nosotras. Yo la verdad es que a las arquitectas que vienen, a las arquitectas jóvenes, las veo con muchas ganas de trabajar, con muy buenas ideas, veo que no se cortan en nada, cosa que me encanta. Entonces yo creo que vienen algunas arquitectas con mucha fuerza y yo veo un futuro para las arquitectas extremeñas y para la arquitectura extremeña con esa luz de las mujeres, sin duda. Sí, hoy estamos felices porque estamos rodeadas todas unas con otras, muchas mujeres de una gran profesión que es la arquitectura, y mujeres extremeñas, luego doble valor y doble orgullo. Son mujeres muy valientes y avanzadas ya que a su tiempo, porque es cierto que la profesión de arquitectura hace unos años pues era eminentemente de hombres. Hoy, si vamos a las universidades, veremos que la mayoría son mujeres, antes era de hombres. En Don Benito hay muchas mujeres arquitectas y son unas mujeres excelentes y unas grandes profesionales. Desde mi punto de vista, creo que Extremadura tiene un problema muy grande con el tema de la despoblación, porque muchos pueblos rurales se están quedando abandonados y muchas viviendas vacías. Igual que el tema de rehabilitaciones que no se pueden llevar a cabo porque, claro, no tienen dinero en zonas donde hay una población muy pequeña. Y yo creo que esos son los grandes retos de Extremadura, seguir con el tema de la rehabilitación, edificación y darle una solución al tema de la despoblación. Pues yo soy arquitecto más que nada porque desde muy pequeñita he visto en mi padre una ilusión y una pasión por la arquitectura tremenda. De hecho, somos 4 hermanos y de los 4, 2 somos arquitectos y colaboramos, trabajamos los 3 juntos. Al ser un núcleo familiar, pues quieras que no te conoces mucho más profundamente. Entonces, a la hora de hacer proyectos, cada uno pone su parte y la verdad es que conexionamos muy bien tanto en concursos como en la realización de proyectos. Bueno, pues los retos son los de siempre, que en cuanto llegas a cualquier obra, eres tú la única mujer que te encuentras ahí. Parece que cada vez somos más las mujeres que estamos influyendo en el sector de la construcción, pero aparte de que todavía tenemos pocos referentes de arquitectas extremeñas, ¿no? Todavía no somos una gran mayoría. Yo creo que nos falta eso, influir más en la sociedad y sobre todo en nuestras compañeras, que nos movamos un poquito más, que tengamos más sinergia entre nosotras y que para eso estamos las mujeres en la arquitectura. Para abordar la rehabilitación energética en el patrimonio es importante volver a los sistemas tradicionales. Antiguamente se utilizaban porches orientados al sur para protegernos del soleamiento o la ventilación cruzada, utilizar sistemas pasivos. Sería muy importante volver a los sistemas tradicionales. También te diría que podemos utilizar materiales que tengan corto kilometraje. Sería una manera de abordar la rehabilitación del patrimonio de forma más
sostenible. La continua formación lo que hace es que siempre estés como investigando nuevos materiales, nuevas formas de construir, intentas aplicarlo siempre en la medida de lo posible a los nuevos proyectos. También puedes tener ideas nuevas, coger proyectos de otras personas que han realizado, innovaciones y aplicarlos a tus proyectos. La formación continua es lo que te permite estar un poco actualizado en ese tema. Para visibilizar mejor el trabajo de las arquitectas extremeñas, considero que lo importante es tener referentes, o sea, que se publiciten o se dé a conocer referentes dentro de la arquitectura extremeña. Bueno, el Colegio de Arquitectos lleva apostando por iniciativas que promuevan la igualdad y la equidad y apuesten por la inclusión desde hace muchísimos años. La propuesta de arquitectas y extremeñas se suma a todas las iniciativas que hemos venido desarrollando con anterioridad. Si bien es verdad que la igualdad y la equidad se va consiguiendo mucho más y se puede comprobar en las últimas generaciones de colegiadas y de arquitectas, es verdad que siguen existiendo diferencias en las brechas salariales, en la tasa de ocupación en organismos, en administraciones e incluso en empresas. Entonces, como colectivo que defiende los intereses de los colegiados y de los arquitectos, pues entendemos que tenemos que seguir trabajando en esta línea. Iniciativas como Arquitectas y Extremeñas sirven para crear referentes femeninos desde el trabajo en puesta en valor y visualización del trabajo que hacen nuestras compañeras, desde el nexo y conexión que se generan entre ellas y desde el empoderamiento y la puesta en valor de sentirse valoradas por un colectivo como es el Colegio de Arquitectos y ver que su obra tiene calidad y que es digna de ser expuesta y que lo conozcan otras personas. Entonces, todo aquello que apueste por la igualdad, la equidad, la inclusión y la valoración del trabajo de nuestros compañeros, siempre creemos que es una apuesta que tiene que ser seguida por parte del Colegio de Arquitectos.